Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola Cuídense. amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, Usted parece me regalan. censurar e incluso mofarse de quienes interpretan el capítulo 8 de Amor y Leticia según la tradición de la Iglesia, tachándolos de fariseos, apedreadores, representantes de un rigorismo inmisericordio. Esta clase de calumnia es ajena a la naturaleza del ministerio petrino. Parece que algunos de sus consejeros se dedican, lamentablemente, a este tipo de acciones. Dicho comportamiento da la impresión que sus puntos de vista no pueden sobrevivir a un escrutinio teológico, por lo que deben ser sostenidos mediante argumentos ad hominem. Segundo, demasiado a menudo sus formas parecen menospreciar la importancia de la doctrina de la Iglesia. Una y otra vez, usted retrata la doctrina como algo muerto, algo útil solo para ratones de biblioteca, que está lejos de las preocupaciones pastorales de la vida diaria. Quienes le critican han sido acusados, y son palabras suyas, de hacer de la doctrina una ideología, pero es precisamente la doctrina cristiana, incluyendo las sutiles distinciones relacionadas con creencias fundamentales, como la naturaleza trinitaria de Dios, la naturaleza y finalidad de la Iglesia, la encarnación, la redención, los sacramentos, la que libera al hombre de las ideologías mundanas y le garantiza que está predicando y enseñando el Evangelio verdadero, dador de vida. Quienes infravaloran la doctrina de la Iglesia se separan de Jesús, autor de la verdad, y lo único que les queda
constantemente por usted, y lo seguiré haciendo. Que el Espíritu Santo le guíe hacia la luz de la verdad y de la vida de amor, para que pueda dispersar la maldad que, en estos momentos, está ocultando la belleza de la Iglesia de Jesús. Sinceramente en Cristo, Thomas G. Weinandy, OFM, Capuchino. 31 de julio de 2017, festividad de San Ignacio de Loyola. La carta fue hecha pública el Día de Todos los Santos. Pocas horas después, la Conferencia Episcopal estadounidense anunciaba la inmediata dimisión del teólogo como consultor doctrinal de los obispos norteamericanos. Corrección a Bergoglio por mandato apostólico del Señor. Para que veamos cómo la voluntad de Dios se impuso en la realización de esta carta que acabamos de leer del teólogo y sacerdote capuchino Thomas Weinandy, transcribiremos con sus propias palabras cómo se decidió a escribirla. En el artículo de Crux titulado "El ex jefe de doctrina de los obispos dice que la oscuridad salió a la luz en tiempos de Francisco", indica el padre Weinandy que frente al caos reinante sentía la necesidad de decir algo, pero dudaba. Entonces él pidió una señal de Dios, y no cualquier señal, sino una muy concreta. Weinandy dijo que su decisión de escribir la carta fue el resultado de lo que él considera un momento de inspiración. Llegó en mayo pasado, cuando estaba en Roma para una reunión de la Comisión Teológica Internacional. Dijo que pasó 2 sesiones diferentes en oración en la capilla eucarística de San Pedro, luchando por decidir si debía hablar. En medio de una noche de insomnio, dijo básicamente que le dio a Dios un ultimátum. Si quieres que escriba algo, tienes que darme una señal clara, recuerda Weinandy. Mañana por la mañana voy a Santa María la Mayor a orar, y luego voy a San Juan de Letrán. Después de esto regresaré a San Pedro para almorzar con un seminarista amigo mío. Durante este intervalo debo encontrar a alguien que conozco, pero que no he visto en mucho tiempo, y que nunca esperaría ver en Roma en este momento. Esa persona no puede ser de los Estados Unidos, Canadá o Gran Bretaña. Además, esa persona tiene que decirme: sigue con la buena escritura. Efectivamente, dijo Weinandy, exactamente eso sucedió al día siguiente, en una reunión casual con un arzobispo que conocía hace tiempo, pero que no había visto en más de 20 años, que lo felicitó por un libro sobre la encarnación y luego dijo lo correcto, esas mismas palabras: sigue con la buena escritura. Ya no había dudas en mi mente de que Jesús quería que escribiera algo, dijo Weinandy. También creo que es significativo que fue a un arzobispo a quien Jesús usó. Lo consideré un mandato apostólico. Aclaremos aquí que hay que rezar por nuestros enemigos. San Pablo dice en Romanos 12:20, y en otra parte está escrito: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. Lo que no podemos hacer es orar por el demonio, ni por sus agentes directos, como las 2 bestias del Apocalipsis, de que habla el capítulo 13, porque orar por ellos es un acto vano e inútil, ya que el demonio y sus agentes nunca se convertirán. Más aún, la misma Biblia dice: y contra ella no cabe interpretación contraria, pues que la suerte eterna del anticristo y del falso profeta, las 2 bestias del Apocalipsis, está escrita en el mismo libro en el capítulo 19, verso 20, así que incluso serán lanzados vivos allí. Dice Apocalipsis 19:20, pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta, aquel que realizaba prodigios delante de la otra bestia, y así logró seducir a los que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen, y ambos fueron arrojados vivos al estanque de azufre ardiente. Así que, quien tenga conciencia de quién es verdaderamente el obispo Bergoglio, y tenga por cierto que es el falso profeta o falso papa, no pierda su tiempo orando por él. Pero si alguien aún tiene dudas y no tiene aún esa certeza, entonces ore por él. Eso acumulará brasas sobre su cabeza a la hora de la verdad, pues Dios escucha la oración del justo, aunque esta oración aparentemente sea inocua. Pero las consecuencias de este acto de fidelidad y valor pastoral del teólogo norteamericano Thomas Weinandy no se hicieron esperar. Al siguiente día de publicada su carta a Francisco,
A tan solo 24 horas, el sacerdote capuchino se vio precisado a renunciar a su cargo como asesor de la conferencia episcopal de su país, aunque no se sabe aún si permanecerá como miembro de la Comisión Teológica Internacional o sea removido del cargo por Francisco, quien persigue con todo su poder a quien se atreve a criticarlo. En otras palabras, el teólogo Wainandi fue cesado y castigado por atreverse a pedir claridad al Papa Francisco y por llamar las cosas por su nombre. El conocido sacerdote español, Padre Santiago Martín, en su visitado canal de YouTube, ha criticado este acto de la Conferencia Episcopal Norteamericana y señala con preocupación que hoy quienes promueven la confusión en la Iglesia son premiados y respaldados, mientras que quienes la denuncian, como el teólogo norteamericano, son perseguidos y castigados. Esto dice el buen sacerdote español, director de Magnificat TV, en su video. Y por último, la semana termina con algo realmente doloroso. Un teólogo norteamericano, capuchino, Wainandi, un teólogo que es muy conocido, reputado, forma parte de la Comisión Pontificia Internacional, Comisión Teológica Internacional, y era asesor de los obispos norteamericanos para los temas de doctrina de la fe. Bueno, pues este teólogo ha sido cesado por los obispos norteamericanos porque ha escrito una carta pública al Papa, la escribió en el mes de julio, la ha hecho pública ahora, en la cual le pide al Santo Padre, con mucho respeto, que reflexione sobre su responsabilidad en la confusión que existe en la Iglesia. Me parece que aquello que pidió hace unas cuantas semanas el cardenal Parolin, el secretario de Estado, que hubiera más diálogo dentro de la Iglesia, me parece que no se está cumpliendo lo suficiente. Resulta, a mí por lo menos me resulta doloroso ver que los que generan la confusión no les pasa nada y son incluso recompensados. Y que los que dicen que hay confusión, pues esos son castigados. Creo que algo nos está fallando. A mí, por lo menos, esto me produce bastante sufrimiento, bastante dolor. El ejemplo del teólogo capuchino Wainandi, nadie menos que consultor de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos y miembro de la Comisión Teológica Internacional, es digno de imitación por parte de nuestros obispos, quienes en su inmensísima mayoría están misteriosamente silenciados frente a los disparates que proclama como verdad, a voz y en cuello, el obispo Bergoglio. El padre Wainandi, de nadie más ni de nadie menos que del propio Jesucristo, recibió la confirmación de obrar con caridad para adelantar este encargo de llamar la atención a Francisco y a toda la Iglesia norteamericana frente al errático manejo de la Iglesia católica. De donde concluimos que, si ustedes, queridos obispos de Colombia y del mundo, quieren de verdad ser fieles al Señor y orientar las ovejas en la verdad, deben imitar al teólogo Wainandi, pidiéndole sinceramente a Dios que los ilumine sobre su verdadera voluntad y se decidan valientemente, sin que importen las consecuencias, a enfrentar al propagador de las herejías que tienen encima de ustedes, y que por imponerlas, de acuerdo con el derecho canónico, ha perdido su condición de papa, si es que alguna vez la tuvo. Legítima resistencia a apostasía luterana de Bergoglio. El pasado 28 de octubre de 2017, con la aprobación del cardenal Joseph de Kessel, arzobispo de Malinas, Bélgica, pretendían dizque hacer una ceremonia en conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Lutero. Dicho espectáculo dentro de la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula en Bruselas. Cuando todo esto parecía desarrollarse de conformidad con la nueva política de Bergoglio de favorecer al heresiarca Lutero, un grupo de jóvenes comenzó a rezar el rosario en voz alta, al punto que frenaron la predicación proyectada por el pastor luterano Stephen Feucht. Importante fue la valentía que aquellos muchachos tuvieron, y más armándose del Santo Rosario, una práctica católica que en Europa parecía estar en desuso. No obstante, es muy grave que en frente de los líderes religiosos católicos que encabezaban el evento, estos valientes jóvenes fueran sacados a la fuerza por la policía. Entrevistado por The Church Militant, uno de los jóvenes defensores de la fe, quien junto a sus compañeros hizo este rosario en la catedral y que actuó de forma independiente, sobre las razones que tuvo para hacer esta crítica pacífica, explicó:
No lo hicimos en un espíritu de polémica hacia los sacerdotes fieles, solo en un espíritu de reparación y resistencia contra la profanación y la celebración de una revuelta contra la Santa Iglesia Católica. Revuelta católica que ya el pueblo sencillo de Dios sabe que se adelanta en contra de la Iglesia, ataque encabezado por Jorge Bergoglio y varios jerarcas de la Iglesia. Pero en Argentina y España, varios laicos también realizaron actos de desagravio por las conmemoraciones conjuntas de la Reforma Luterana, adelantada en templos católicos con pastores luteranos y jerarcas católicos. En efecto, en la Catedral de San Isidro, Buenos Aires, Argentina, se congregaron varios católicos convocados en las redes sociales para realizar un acto de desagravio frente a la celebración, o como la llaman algunos jerarcas católicos, conmemoración de los 500 años de la Reforma de Lutero, adelantada el 31 de octubre, con la participación de sacerdotes católicos y pastores luteranos. El grupo lanzó vivas a la Virgen María y rezó el Santo Rosario. Además, al final, publicó sobre las puertas de la catedral la lista de los dogmas católicos como acto contrario a semejanza y en rechazo de la publicación de las 95 tesis del hereje Lutero, quien publicó su documento en la puerta de la iglesia de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Esto siguiendo el ejemplo de Isaac García Cebrián, cuyo aporte a este programa de Un Café con Galat referimos en una de nuestras entregas pasadas, quien en la Catedral de Valencia, España, publicó simbólicamente la lista de dogmas de la Iglesia Católica, en acto de reivindicación de la Contrarreforma y en rechazo contra la protestantización de la Iglesia Católica. Este gesto ha sido replicado en varios lugares y desde aquí animamos a todos los católicos a que se siga adelantando de manera firme pero respetuosa en todas las iglesias y catedrales católicas del mundo. Publicó en su perfil uno de los participantes del resto del Rosario en Buenos Aires. Seguramente muchos de los presentes se sintieron espiritualmente hermanados con los católicos que, un par de días atrás en Bélgica, se habían manifestado contrarios a la celebración conjunta, rezando el Rosario dentro de la Catedral de Bruselas. Además, María Virginia Olivera, quien reseña el hecho en Infocatólica, señala: finalizando cada misterio y a punto de empezar el siguiente, se leyó una concisa y significativa reflexión que tenía por objeto alertar y denunciar acerca de la escandalosa conmemoración conjunta por parte de la Santa Sede y la Federación Luterana Mundial de los 500 años de la Reforma Protestante, a quien los organizadores del desagravio no temieron calificar como revolución. Santiago, uno de los asistentes que conversó con esta periodista, sentenció con exactitud: lo que está pasando en estos momentos es absurdo. Es como celebrar que te acaban de cortar un brazo. Pero no fue solo eso. Antes de la tal celebración, varios laicos argentinos oficiaron al obispo Óscar Ojea reclamando muy sustentada y respetuosamente estas celebraciones conjuntas, pero solo obtuvieron por respuesta de su vocero, el padre Máximo Jursinovic, una justificación del hecho y la ratificación de que se viene procediendo conforme la Iglesia, en cabeza de Francisco, lo viene reclamando. Aquí vemos cómo quedan todavía valerosos defensores de la fe, que se enfrentan a las autoridades eclesiásticas claudicantes y entreguistas, y contrasta el mutismo condescendiente de teólogos, sacerdotes, obispos y cardenales con actitudes erguidas por cuenta de laicos jóvenes. Pareciera ser, con todos estos acontecimientos, que la jerarquía aúna, aplaude la protestantización de la Iglesia Católica, que adelanta entre vivas y vítores el obispo Jorge Mario Bergoglio, lo cual es un acto de alta traición a Dios, que nosotros, el rebaño, no podemos aceptar de ninguna manera por parte de nuestros pastores. Francisco protestantiza la Iglesia Católica.
Fin. Un café con Galat. Francisco protestantiza la Iglesia Católica. Este es nuestro tema de hoy. Ustedes pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 018-115-116. También recibimos sus comentarios por WhatsApp al número 310-231-8544. Bueno, acá te va a dar la palabra a Carlos Eduardo Rodríguez Cañón. Ana Cecilia me decía ahora, después de este video, ¿de qué habla uno? Es un video tan explícito, tan catequético, tan documentado, que ya queda uno sin palabras. Pero yo prefiero bajar del nivel conceptual a un nivel vivencial, experiencial. Me toca para poder hablar algo al respecto. Por circunstancias de mi vida he tenido oportunidad de vivir personalmente todos los aspectos de la cercanía del protestantismo a la iglesia, de la iglesia al protestantismo, que se está consolidando en este momento. Hace cerca de 25 años fracasé en mi primer matrimonio, me casé por lo civil. Ante el vacío espiritual, pues respeté, porque tuve una formación católica, no había en ese tiempo el amor y Leticia, por lo tanto no tuve discernimiento ni acompañamiento, y por lo tanto, por pura intuición, por la formación que había tenido, al menos respeté los sacramentos, pero el vacío espiritual me llevó al protestantismo. En el protestantismo, una vez que llega uno, lo primero que le dicen a uno es, adelántese, acepte al Señor Jesús como su Salvador, Señor y Salvador, y en ese momento ya está automáticamente salvo. Peque o no peque, ya no hay pecado mortal, porque el hombre viejo queda, el hombre viejo sigue pecando, pero ya hay un hombre nuevo. Le dicen a uno cosas que Dios lo acepta como es, el divorcio, yo estaba divorciado y vuelto a casar, aquí se acepta, no hay ningún problema, está tranquilo porque su conciencia es la que manda, y así lo aceptamos sin ningún problema. Quede tranquilo aparentemente, pero la conciencia no lo deja uno tranquilo. Sin embargo, por consuelo iba ya a recibir algo del Evangelio. Hasta que un día, con mi señora, me volví a casar, pues, con mi señora, en un culto protestante, se atrevieron a atacar a la Virgen María fuertemente. Por gracia de Dios, nos miramos con mi señora y dijimos, fue gracia de Dios, una iluminación, y nos dimos cuenta que no estábamos donde estábamos. Sí. Salimos y nos fuimos innatamente a ver qué hacíamos para regularizar nuestra situación. Por gracia de Dios fuimos a un sacerdote santo, el padre Bollor, que ya murió, el catalán, y nos dijo la verdad, lo que hoy día ya no se diría con el amor y Leticia. Si ustedes quieren estar con el Señor, no sean en una situación, sean en pecado y tienen que separar cuerpos. Y proféticamente nos dijo, si ustedes lo hacen, Dios los va a bendecir y de alguna forma solucionará. El hecho es que separamos cuerpos, todo esto, y cuando menos pensamos, a los pocos días me llega una carta de Estados Unidos de mi ex esposa y me dice, ¿por qué no hacemos una causa de anulación del matrimonio? Yo no sabía ni qué era eso. Sin embargo, como estábamos esperando una señal, de acuerdo con la parte profética, dijimos, listo. Fui, presenté todos mis documentos para la anulación del matrimonio aquí en la Iglesia Católica con la de los Estados Unidos, y por gracia de Dios, en un tiempo relativamente corto, fue anulado el matrimonio. Me pude volver me casé, se anuló el anterior, me casé, en mi partido de bautismo está anulado el matrimonio, vuelto a casar, todo. Y después de eso tuvimos 2 hermosas niñas más, teníamos 2. Bueno, el hecho es que, ¿qué pasa en esto? La mayoría de los católicos, en Latinoamérica especialmente, que están en el protestantismo, así como yo lo estuve, es para tranquilizar su conciencia, porque allá es todo laxo, porque allá es la moral situacional, allá no les exigen. Y el problema, conclusión de todo esto, es que yo tuve que salirme del catolicismo al protestantismo para
estar tranquilo de conciencia. Hoy día con el Amor y Leticia ya no hay necesidad. En el catolicismo internamente nos están dando todo el veneno protestante y ahora internamente ya no hubiera, si en ese tiempo hubiera habido el Amor y Leticia, ahí estaría bebiendo, comulgando para mi propia condenación. Es triste todo esto, pero la conclusión que yo saco, porque no sé qué más hablar ante lo claro de los planteamientos, es que el protestantismo ya se metió dentro del catolicismo y estamos pecando. Lo metió el Papa, el llamado Papa. En fin, eso es lo poquito que puedo decir porque realmente lo demás está dicho en el video y seguramente... Tu confesión. Pues todo es gracia de Dios y la Virgen María que me iluminó, se iluminó. Con mi señora en ese momento nos miramos y fuimos directamente a cumplir lo que la Iglesia. Hoy día no hubiéramos tenido que separar cuerpos, hubiéramos podido estar tranquilos, Dios nos acepta así, la conciencia es más importante, como teníamos ya hijos, entonces no podíamos, hubiera sido diferente. Hoy día tristemente el protestantismo manda. Dice la conciencia manda, sí, pero manda cuando está ilustrada por la palabra de Dios en la Biblia. Doctor Burgos. Estaba pensando en lo que estaba diciendo el ponente ahora, el que nos acompaña en esta mesa, y recordaba que a propósito del mes de los santos, ¿no?, que celebramos, pues a los santos a la mayoría les pasó también experiencias muy fuertes, que entraron en crisis. Por ejemplo, San Agustín. San Agustín tuvo una vida muy difícil, una vida muy compleja, muy contradictoria, llena de pecado, como él mismo lo confiesa. Y San Agustín entra en un proceso de reflexión. De hecho, él fue hijo de un militar, un hombre muy fuerte, y después de una mujer, Santa Mónica, una mujer muy suave, muy creyente. Y su vida fue eso, fue también una serie de crisis y de conversión constante. Y eso lo llevó a ser quizá la primera autobiografía que algunos consideran que es precisamente su libro de confesiones, que es donde él confiesa sus pecados. Digamos que es una confesión real, digamos casi que la primera confesión que hay pública y que es capaz de decirla. Pero lo interesante también es que en San Agustín encontramos un análisis que es curioso, un análisis de lo político y de lo histórico de su tiempo, y que termina con también su otro libro, que es La ciudad de Dios, para enseñarnos cuáles son las características de un hombre que debe ser hijo de Dios, que debe identificarse como ciudadano de Dios. Entonces eso lo nombro porque me llama la atención, pues, que como católicos nosotros también seamos capaces de decir fallamos, aunque somos creyentes y estamos en proceso de construcción y tenemos fe, pero también fallamos y estamos en posibilidad de la conversión. Y estaba pensando que en 5 cositas muy sencillas, a propósito de lo que en alguna forma planteaba el video también. Una es la oración. Creo que la oración nos ayuda a sanarnos, nos ayuda a interiorizar, es un tema que también San Agustín aborda. Nos ayuda a entrar en una resignificación de nuestro propio interior, de nuestra propia conciencia. La segunda, que también de alguna forma lo nombró el video, las obras de caridad, que me parece que son importantes y que nos permite abrirnos hacia los demás. La tercera, la lectura de la palabra de Dios como fuente principal del católico. Y la cuarta, darle una asignación, un significado importante a las imágenes, para derrotar precisamente la idolatría. Yo creo que nuestras familias, la mayoría quizá vinieron del campo, tienen una creencia no tan racionalizada, más bien es una creencia muy sencilla, muy sentimental, muy pura, muy sana. De hecho, por ejemplo, mi mamá es muy creyente, en esos momentos debe estar mirándome quizá, es muy creyente en María. Entonces nosotros heredamos mucho esa advocación a María. Por ejemplo, ella cree mucho en la Virgen de Oaxaca. Entonces eso creo que es una advocación muy sana y que debemos cultivar. Luego, todo eso cómo se celebra al final en la Santísima Eucaristía, ¿no?, que celebra la muerte y resurrección de Cristo, ¿no?
Entonces, esa celebración de la Eucaristía pues, nos permite renovarnos constantemente y seguir viviendo un Cristo que, como se ha dicho aquí con frecuencia, es el mismo ayer, hoy y siempre, que no puede cambiar en el tiempo. Ahora, yo para finalizar creo que todas las épocas son épocas de crisis y hay gente que nos apoya o que no nos apoya o que contradice, están de acuerdo, no están de acuerdo. Yo creo que esa es la vida también, ¿no? Precisamente que la gente también pueda manifestarse, pero que entienda pues que también hay que defender una fe que debe ser auténtica, por supuesto, y que debe unirnos para construir mundos mejores y para construir el reino de Dios, que es lo más importante. Muy bien, ¿hay una llamada? Sí, señor, tenemos a Julio, nos está llamando desde Girardot. Julio, buenas noches. Julio. Buenas noches. Vamos a darle paso a la siguiente llamada. Le pedimos a Julio que se comunique nuevamente a las líneas 287-83-55 en Bogotá o a la línea gratuita nacional 018-1115-116. Recibimos a Luis, nos está llamando desde la ciudad de Cúcuta. Luis, buenas noches. Luis, ¿lo escuchamos? Bueno, parece que tenemos una falla con la llamada de Luis también, entonces, doctor, si desea, le tengo muchos mensajes de WhatsApp. Si desea, entonces le voy leyendo algunos y es lo siguiente. Nos preguntan, nos dicen, ¿qué tal? Instala una estatua de Lutero en el Vaticano. ¿Cuándo la Iglesia va a reaccionar ante tanta herejía? San Benito proteja esta gran mesa de trabajo. Bendiciones. Gracias. Este es un mensaje. El siguiente. Teleamiga Internacional, el canal católico que incomoda a los necios, insensatos, ciegos y cómplices de la gran crisis de fe que sufre la Iglesia Católica. Un saludo al doctor Galat y a su mesa de trabajo desde Cereté, Córdoba, Colombia. Otro. Gracias, doctor Galat, y su brillante y estudioso equipo, quienes con sus enseñanzas basadas en las Sagradas Escrituras y en la rica doctrina de nuestra Iglesia, les pedimos que no nos llamen a este número, el del WhatsApp, porque es solamente para recibir mensajes. Y en la rica doctrina de nuestra Iglesia nos aporta tanto a quienes amamos y defendamos nuestra Iglesia. Dios los bendiga por toda la eternidad, por todo ese conocimiento y por su fidelidad a Cristo y a su Madre y a su Iglesia. Hay otro que nos dice, buenas noches, mire, quería comentar que el sacerdote de mi barrio está totalmente de acuerdo con todo lo que dicen en el programa y dice que él no va a atacar ningún cambio que le hagan a la Santa Misa y que así lo saque Francisco. Qué bueno, que sea fiel. Y deberían imitarlo todos los demás sacerdotes. Así no es. Hacer cambios no autorizados. Cambios de última hora que son cambios heréticos. Sí. Doctor, y me reportan una llamada de Amparo de Neiva. ¿Parece si la recibimos? A mí muy bien. Recibimos la llamada de Amparo desde Neiva. Amparo, buenas noches. Buenas noches. Sí, la escuchamos. Quiero felicitarlos porque ustedes, por su programa, porque ustedes insisten y persisten en el tema del anticristo. Y sinceramente, una opinión personal, yo veo al Papa Francisco, Papa entre comillas, que él no es seguidor de Jesús, sino seguidor de Judas el Iscariote, porque en él reina la traición. Él se está vendiendo más por una figura, por figurar, por hacer historia, pero resulta que esa historia es contraria a la historia que se debe dar, que es la de la salvación. Entonces, un abrazo y que sigan así, que Dios los siga iluminando, que el Espíritu Santo sople sobre todos ustedes y todos los que seguimos a Jesús como debe ser. Muchas gracias. Muy amable, Amparo. Mil gracias por esa voz de aliento. Tienes la palabra. Bueno, igual comentábamos en la pausa que es un video muy bien logrado, muy bien investigado. Me quedo con el documento que se les recomienda bajar de la página y leerlo y repartirlo, porque nos va a llevar a formarnos más, a madurar más en la fe,
porque el desconocimiento es el que nos lleva que tan fácil estemos como veletas de un lado para otro. Me quedo impresionada con el sacerdote que fue capaz de escribir, iluminado por el Espíritu Santo, pero me impacta más la confianza que él colocó en Dios, cómo él hace una negociación con el Señor para darse cuenta que lo que va a hacer no va a causar daño, sino por el contrario, es respuesta de la iluminación del Espíritu. Y hace una negociación, bueno, si esto es tuyo, dame las señales, y le pide que la señal sea lo que él quiere que le diga, porque lo ve imposible. Y entonces si le coloca, digamos, esa prueba al Señor, él mismo ve que no va a ser posible, porque pues es unas personas que no ve, que le debe decir determinadas frases, pero como para el Señor nada imposible, el Señor le responde. El Señor nos responde. Él no es un Señor, un Dios sordo, un Dios lejano, un Dios que está ahí y que muchas veces nosotros decimos, como lo decía también en el video, ¿por qué Dios permite todo esto? Porque Dios puede acabar esta situación difícil en un segundo, pero es que Él nos permite todas estas dificultades para que nosotros maduremos en la fe, para que nosotros cada día confiemos más en Él y no confiemos en el hombre. Muchas personas confían mucho en Francisco, pero han bajado la mirada de los ojos de Dios y han puesto la mirada en Francisco. Cómo me preocupó en este fin de semana que tuve el acercamiento de un señor muy espiritual que me dice que se acercó a confesarse y le ha contado al sacerdote que él ve el programa y que se siente muy orientado por el programa y que él también está en desacuerdo de las posiciones de Francisco y que él también ve que no es el Papa legítimo. Y me dice con una gran preocupación, la respuesta del sacerdote fue, abro comillas, hay que irnos con Francisco, con el Papa Francisco hasta el final, que lo que a él le pase nos pase a nosotros. Si él muere, morimos nosotros, pero con él fieles hasta la muerte. Por Dios. Entonces, ¿qué quiere este sacerdote? Que si el Papa Francisco va al fondo, los demás también tenemos que ir al fondo porque tenemos que seguirle fielmente. Y esta persona quedó muy preocupada porque me dijo, ¿hasta dónde nos están llevando los sacerdotes y cómo nos quieren hacer perder la vida eterna? Hay que orar intensamente porque este tiempo es muy difícil. Estamos como en la época de la Torre de Babel. Pero entiendo que eso que dices, que el sacerdote dice que le dijo, si les condenamos. Nos condenamos con él. Ah, eso le dijo. Sí. O sea, es decir, no, hay que irnos con él porque hay que seguirlo, le dijo textualmente, hay que ser fieles al Papa. Aunque nos condenemos. Sí. Sí. Eso se llama estupidez. Perdón. Sí, no, eso se llama ignorancia del sacerdote y lo más triste es pensar que quienes están alrededor están comiendo y tragando entero. No, nosotros hemos despertado. En nosotros se ha creado una conciencia grande de lo que es la fe y hacia dónde vamos. Y realmente cada día vamos aprendiendo. Y me preocupa porque varias personas van a la universidad a buscarme, a decirme que los sacerdotes gastan tiempo en la confesión, en las asesorías, en los acompañamientos, a decir que no vean el programa Un Café con Galad, pero no lo hacen por convicción, no lo hacen por conocimiento, lo hacen porque otras personas van y les dicen. Una señora le dijo a un sacerdote, padre, ¿usted ha visto el programa? No, pero me han dicho. No, padre, tómese el tiempo de ver el programa y cuando usted lo haga nos va a decir quién está equivocado, porque todo lo que el doctor Galad dice es apoyado en la palabra. El doctor no se inventa nada. Yo no he oído todavía decir aquí al doctor, es que yo pienso y yo quiero que ustedes sigan mi ejemplo y hagan esto. No, él nos presenta, siempre lo he dicho, un abanico con investigaciones
y con la palabra y con el catecismo, y nos lo presenta. Ahora, ustedes y nosotros decidimos, porque también muchos me preguntan de que si usted me obliga a mí a hablar aquí algún tema, y que si usted me dice que tengo que hablar en contra del Papa, no. Y pongo a Dios de testigo, Él no me presiona a nada, es más, Él ni siquiera sabe yo qué voy a hablar y cómo lo voy a decir, porque yo tengo libertad y tengo una formación y tengo un criterio, y yo le digo al Señor, gracias a Dios me permitiste nacer en la Iglesia Católica y en ella quiero morir, y no voy a hacer lo que hizo aquí mi compañero, que para tapar su conciencia, para que le aplaudieran el pecado, se fue para una secta a que le dijeran, bien, felicitaciones. No, yo quiero morir en la iglesia creada por Jesucristo, que es una iglesia única, santa, católica y apostólica. Y les recomiendo que ustedes la defiendan a capa y espada, porque el primero que pasa les da un argumento y se van para la secta, porque quieren justificar el trago, justificar la infidelidad, justificar la droga, y nos vamos para estos lugares porque allí me van a quitar la droga, porque allí me van a hacer que yo deje el trago. No, es que lo deja usted por convicción y le tiene que pedir la fuerza a Dios y el acompañamiento de la Santísima Virgen María. De modo, doctor, que como siempre ha sido un video único e irrepetible en la historia de Un Café con Galad. Gracias, doctor. Mensaje. Bueno, pues yo también aprovecho esta oportunidad para darle gracias a Dios y gracias al doctor Galad y a todos por permitirme trabajar en el único canal de televisión que defiende la sana doctrina, en el único canal de televisión que no tiene respeto humano, sino que sencillamente trabaja por defender la doctrina, por defender la palabra de Dios, cueste lo que cueste, arriesgándonos a todo. Podemos ser juzgados por el mundo, pero sé que estamos siendo bendecidos por Dios, porque quien está con la verdad, Dios siempre lo estará acompañando. Entonces, por esto doy gracias, y también le doy gracias a los fieles televidentes que siempre están ahí siguiéndonos.